Este PowerPoint no está en Canvas porque no es un PowerPoint, sino que va a ser como si fuera una pizarra virtual, en la cual yo voy a ir entregando. Sí, Terencio, esto entra en la segunda entrega de fichas. La segunda entrega de fichas está puesta en la planificación cuando es. Y en la segunda entrega de fichas también entra la lectura del libro, los capítulos 7, 8, 9 y 10. Así que esa es la explicación para todos ustedes por el tema de las fichas. Las ayudantes están revisando las fichas y ya van bien avanzadas. Entonces, cuando ya tengamos, bueno, ustedes van viendo inmediatamente los resultados porque van viendo en sus propios Canvas la corrección. ¿A qué te refieres, Catalina, con la plantilla virtual? Lo que usted dijo, que este no era un PowerPoint, sino que era como más una clase virtual así. Si va a Sí, subir esto. yo voy a subir sí, la voy a subir esta también, la voy a subir en PDF, pero lo que pasa es que te vas a dar cuenta que va a ser enredadísima si la ves así al principio. Si la vas siguiendo conmigo, la vas a ver un poco más clara. Ya, gracias. Porque como va a ser un pizarrón, porque el pizarrón es re largo. Si tú ves ahora tu computador, es un pizarrón muy largo, porque es una línea de tiempo. Ah, ya. Entonces la vamos a Ya, ir llenando tanto con citas bíblicas como con cosas que yo voy a ir escribiendo en ella. ya, gracias. Bien, entonces, bienvenidos a nuestra clase. Eso es el primer lugar. La clase de hoy día va a ser una clase distinta, ya que no vamos a usar una PPT como comúnmente la usamos, sino que vamos a usar esta modalidad de pizarrón virtual, que esperemos que el computador no colapse, para que podamos hacerlo bien. Entonces, lo que les voy a pedir es que ya en Canvas, si ustedes se van al chat, yo envié un mensaje muy largo, que dice lo siguiente, si ustedes se van al chat, dice, creación de todo desde la nada, y aparece un texto bíblico, Génesis 1, del 1 al 5. El primero quiere decir el capítulo, y del 1 al 5 quiere decir los versículos. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir primero? Si alguno de ustedes tiene Biblia en su casa, lo puede buscar directamente en la Biblia, o si no en el computador. Que cada uno de ustedes pueda buscar una de estas citas bíblicas. ¿Cómo se hace? Ustedes simplemente seleccionan, por ejemplo, Génesis del 1 al 5, lo ponen en Google y aparece la cita. Y así de sencillo. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son como 12 citas. Y cuando aparece ahí, aparece Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes hacen exactamente lo mismo. Copian Catecismo de la Iglesia Católica número 396, lo meten en el computador y les va a aparecer el Catecismo de la Iglesia y ahí buscan el número 396. ¿Entendieron cómo lo vamos a hacer? Si alguien me responde por el chat. Si lo entendieron, entonces, Sebastián, vuelvo a decir lo siguiente. Voy a necesitar que alguno de ustedes, en primer lugar, hoy día vamos a hacer una clase que va a ser una clase con un pizarrón virtual, que es el que ustedes tienen adelante. Entonces, para que yo haga la clase, es necesario que vayamos complementando lo que yo voy diciendo con algunas citas bíblicas. La clase de hoy día se llama Moral Cristiana, ¿sí? ¿Y cuál sería el subtítulo de la clase Moral Cristiana? Lo voy a anotar acá. La clase de hoy día se llama Moral Cristiana. ¿Y qué cosa vamos a hacer hoy día? Vamos a hablar sobre, denme un segundo, no, uno más claro. Vamos a hablar sobre la historia de salvación. Esa es la clase de hoy día. ¿Y dónde vamos a empezar la historia de salvación? La vamos a empezar, como aparece aquí, desde el Génesis hasta el último día. Así que si bien vamos a hacer una clase que va a durar 2 clases realmente, porque como ven la línea del tiempo abarca mucho tiempo. Entonces hace una clase larga. Entonces, para que ustedes también vayan comprendiendo mejor qué significa esto de la historia de salvación, ustedes, les voy a volver a copiar la cita que puse en el chat para que la tengan recientemente. Ustedes, en esta chat que les puse ahora, tienen que elegir una cita bíblica.
alguno de ustedes, son 12, por lo tanto no es necesario que cada uno elija una, pero elija una cita bíblica, por ejemplo, donde dice Génesis del 1 al 5, y ahí aparece el título porque es el tema de la cita. Después aparece Génesis del 1 al 26, Génesis del 2 al 15, estoy hablando de los textos que están en el chat. Y cada uno de ustedes elija una de esas citas. ¿Cómo pueden hacerlo? O la buscan directamente en una Biblia, si es que tienen, o la pueden buscar en internet. ¿Sí? Solamente seleccionando Génesis, por ejemplo, 2 del 21 al 25. Lo mismo aparece con los textos donde dice Catecismo de la Iglesia Católica del número 396. Copian eso en el buscador de Google o en otro buscador y le aparece el documento. Entonces me van ayudando cuando yo vaya diciendo qué me puede dar esta cita, entonces alguien de ustedes con el micrófono la lee. ¿Me comprenden? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Perfecto, Catalina. Gracias por el feedback, eso es muy importante. Para no sentirme hablando solo a la pantalla. ¿Todos los demás comprenden? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, yo les pido que los que quieran compartir dentro de las preguntas que yo voy a ir haciendo, la pueden hacer por micrófono, para que todos vayamos escuchando. Entonces, partamos por lo siguiente. Denme un segundo para levantar la pantalla del computador. Denme un segundo. Eso es muy grande. Ya, la primera pregunta. ¿Cuáles son los elementos que surgen cuando surge el universo? Después del Big Bang. Que son 4 elementos que surgen y son elementos que surgen en parejas. ¿Cuáles son los elementos que surgen cuando surge el Big Bang? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son los 4 elementos? La vida, los animales, no, pero eso surge mucho después. El tema de hablar de la vida o de los animales surge mucho después del Big Bang. Inmediatamente después del Big Bang, ¿cuáles son los elementos que surgen? Una vez que se crea todo, que nosotros hablamos de la creación del todo, porque antes del Big Bang no sabemos lo que existe, simplemente hablamos de que existe una pequeña explosión, perdón. Los elementos son cosas, el día y la noche, la materia. Ya, primero ahí tenemos un elemento. Una de las primeras cosas que surge cuando surge todo es la materia. Es la materia. Partículas atómicas, la luz. No. Vamos a ver que... Disculpen que se me volvió loco esto. Entonces, la primera cosa que surge, cuando surge todo, es la materia. No sé si ustedes ven bien la letra o necesitan la letra un poco más grande. Creo que ahí sí. Entonces, lo primero que surge cuando surge todo, disculpen, es... Está muy grande esta letra. ¿Por qué me pone esta letra tan grande? La bacteria, el cielo, la tierra, no. Entonces, lo primero que surge es la materia, y junto con la materia surge el espacio. No sé si ustedes ven bien las letras, porque me parece que son un poco... Sí, profe, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, la primera dupla que aparece es materia y espacio.
¿Y se acuerdan la segunda dupla que aparece? La primera dupla, estamos hablando casi de física cuántica acá. ¿No? ¿A nadie le gusta la física acá? Primero entonces, materia y espacio. Y la segunda es energía y tiempo. Son las dos clases de elementos que se crean cuando se crea absolutamente todo. Ahora, la pregunta es, esto significa una cosa. Significa que antes de la creación, la ciencia dice, no sabemos. Pero los textos bíblicos que ustedes tienen ahí a la mano, lo dicen de la siguiente forma. Dice, antes no existía nada. Porque lo único que existía era Dios. ¿Quién puede leer el primer texto que aparece ahí? Que sería Génesis 1, del 1 al 5. ¿Quién lo podría leer? Génesis 1, del 1 al 5. 1 significa capítulo, 1 a 5 son los versículos, son los números pequeñitos que están dentro de la Biblia, o en el texto que quieran leer. ¿Quién lo podría leer? ¿Ya se escucha? Sí, se escucha. Dice la creación. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día y las tinieblas la llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero. Perfecto, gracias, gracias. Fíjense que el texto bíblico, y aquí no es que esté haciendo yo una comparación así uno a uno en relación con lo que dice la astrofísica o física cuántica con respecto al tema de lo que dice el texto del Génesis, pero se asemeja mucho. Se asemeja mucho en lo siguiente, en que cuando los cristianos hablamos de la creación, este circulito de aquí sería el Big Bang. Cuando nosotros, los cristianos, hablamos de la creación, decimos lo siguiente: Dios crea todo ex nihilo. ¿Y qué significa esa palabrita ex nihilo? Ustedes la van a escuchar de seguro mucho cuando lean libros acerca de la creación. Ex nihilo es una palabra latina para decir de la nada, que es lo mismo que ustedes encuentran acá en el... Déjenme poner otro color para poder ir trabajando con más colores. Entonces, ustedes encuentran lo mismo que aparece aquí. Dios crea absolutamente todo de la nada. Ahora, ¿eso qué significa? Porque nos aparece inmediatamente la pregunta acerca de cuál es la diferencia entre las cosas creadas por Dios y las cosas que Dios es en sí misma. Porque nosotros sabemos que tanto Dios como las cosas son. Ser son significa que tienen existencia. ¿Cuál sería la diferencia entre la existencia de Dios y la existencia de las cosas? ¿Tendrá alguna diferencia? Porque fíjense, antes de la creación no existía nada, a excepción de Dios. Después de la creación empiezan a existir las cosas. Por lo tanto, la primera pregunta que uno tendría que hacerse es ¿cuál es la diferencia entre las cosas que son y las cosas que es Dios? Para hacernos la pregunta, que la vamos a hacer inmediatamente, ¿quién es Dios? ¿Habría una diferencia entre Dios y las cosas? ¿O serían exactamente lo mismo?
Las cosas son materiales. Perfecto. Y Dios no. Esa es una buena respuesta, pero ¿cómo sería el ser de esas cosas? Que Dios siempre existió. Perfecto. Por lo tanto, ahí habría una primera diferencia. Y quiero que se fijen en esto. Las cosas que no son Dios son, o mejor, Dios es alguien eterno. En cambio, las cosas son finitas. Vamos a aumentar aquí la pantalla. Dios es eterno y las cosas son finitas. Las cosas son dependientes, Dios no es dependiente, sería independiente. Vamos a ver inmediatamente eso, Sebastián, un poquito más adelante, que Dios en sí mismo se transforma en alguien dependiente igual, dependiente de sus promesas y dependiente de esa relación con el hombre, sin ser dependiente. Se lo vamos a ir aclarando, que Dios siempre existió. Perfecto. Pero fíjense lo siguiente, la diferencia entre ser eterno y finito. ¿Qué significa que algo es eterno? Acuérdense que estamos tratando de definir quién es Dios. ¿Qué significa que algo sea eterno? Que siempre ha existido. Perfecto. Pero ser eterno, para dar la definición así más técnica, ser eterno significa que no tiene ni principio ni fin. Eso significa ser eterno. En cambio, ser finito significa que tiene un principio, disculpen, significa que tiene un principio, un punto de partida, pero no tiene fin. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Para entenderlo mucho más fácil. El ser de Dios va a ser siempre un ser con mayúscula. En cambio, el ser de las cosas va a ser un ser con minúscula. Por esa diferencia, no por una diferencia de calidad, sino que por una diferencia de tiempo. Uno es eterno y el otro es finito. Tiene un principio, pero no tiene, si tiene un principio, pero no va a tener un fin. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Porque esto es un ladrillo que se va construyendo bloque a bloque, que las cosas creadas tienen principio, pero no tienen fin. Justamente, tienen un principio, pero no van a tener fin. Y ese no fin de las cosas le va a corresponder al hombre, no tener un fin. Porque el mundo, como nosotros los conocemos, lo vamos a ver inmediatamente cuando volvamos al punto final del último día, vamos a ver que también las cosas necesitan una redención, necesitan una transformación. ¿Por qué? Porque nosotros no existimos solamente como almas puras, el hombre no existe como alma pura. Acuérdense que eso ya lo hemos definido, el hombre para ser hombre necesita también de un cuerpo. Por lo tanto, nosotros después de muertos y en el último día, afirma la fe cristiana, no es que vayamos a ser simplemente almas por aquí o por allá, sino que necesitamos también un cuerpo. Las cosas creadas tienen principio, entonces nada tiene fin. En Dios nada tiene fin. Todas las cosas existen siempre en Dios. Es el que soporta la creación. Por eso es que sin Dios no existe nada. Por eso es que, nuevamente, el pecado o el infierno, que lo vamos a leer más adelante, es el lugar donde Dios no está. Por eso que se asemeja a la inexistencia. ¿Y por qué se asemeja a eso de la existencia? Porque Dios es ese ser con mayúscula. ¿Sí? Las cosas tienen fin, nuevamente. Las cosas tienen fin. Terminan en algún momento, se degradan en algún momento. Pero en Dios y en nuestra propia existencia las cosas no van a tener fin. Acuérdense que para el cristiano nosotros esperamos este lugar, esta etapa que se llama la del paraíso. Y el paraíso no es simplemente una realidad en blanco, sino que el paraíso es una realidad donde, si bien no es que no existan cosas, denme un segundo, que parece que estaba con batería. Denme un segundo. Ahora sí. Que no es un lugar que esté en blanco, es un lugar donde nosotros participamos con otra cosa. No está al revés. Gracias, María Rodrigo. Puse las S al revés. ¿Sí? O sea que
tendríamos fin como materia, pero no como esencia. A ver, Simón, lo explico de la siguiente forma. Lo vamos a explicar mucho más adelante. Si ustedes quieren consultar, el único texto en la iglesia que habla acerca de la muerte, el purgatorio, el cielo y el infierno, es un documento que se llama Benedictus Deus, que es, el año ahora se me acaba de olvidar, pero lo puedo subir en Canvas. Pero no me quiero alargar en esto porque lo voy a explicar más adelante porque necesitamos comprender la categoría de pecado primero. Entonces, nosotros tenemos un fin material. El hombre tiene un fin material, que es el momento cuando nosotros morimos, cuando nuestra carne se degrada. Pero ese fin material no significa que sea el fin de nosotros, porque se mantiene el elemento que nosotros definimos como el principio de vida, que sería el alma, o en última instancia sería este yo, que contiene tu historia, que contiene toda tu relación contigo, con tus demás, con tu familia, con Dios, y que cuando muere inmediatamente recibe esta contemplación de Dios. Y como recibe esta contemplación de Dios, en un primer juicio tiene dos caminos. Y el primer camino puede ser directamente el cielo, el segundo camino puede ser el purgatorio, y el tercer camino podría ser este principio que nosotros llamamos infierno, que lo vamos a comprender inmediatamente qué significa. Ahora, una vez que termina este primer juicio, se supone que hay un segundo juicio, donde todos vuelven a comparecer, los que estaban en el cielo, en el purgatorio y en el infierno. ¿Y cuándo viene este último juicio? Cuando los cristianos llamamos a este momento que se llama la parusía, que sería, en el texto, la línea del tiempo, el último día, donde es el juicio de todo, donde todo se resetea. ¿Y se resetea para qué? Lo vamos a ver inmediatamente, para volver a esta etapa de paraíso, a esta etapa de cielo. Entonces, en ese reseteo, en esa vuelta, nosotros, para poder asumir una realidad plena, necesitamos un cuerpo. Por lo tanto, San Pablo dice, y lo vamos a ver más adelante en los textos bíblicos, dice que nosotros en ese día vamos a resucitar, pero vamos a resucitar con un cuerpo que se llama cuerpo glorioso, porque no sabemos cómo será ese cuerpo. ¿Para qué? Para que nuestra alma tenga un lugar donde existir, para poder contemplar, lógicamente, este mundo nuevo que Dios promete. Y esa es la gran promesa. A ese tiempo se le llama el tiempo escatológico o el tiempo de las parusías. Pero vamos a ir caminando para allá. Disculpe la explicación que fue muy larga sobre la pregunta de Simón, pero la vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Porque si agarramos la historia por separado, no nos vamos a comprender. Por eso que siempre yo hago esta línea del tiempo para que podamos ir comprendiéndola poco a poco. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo voy a subir dos textos después de esta clase. Voy a subir un texto que sería el resumen de lo que yo estoy haciendo ahora, y voy a subir el texto esto de Benedictus Deus si están interesados en leerlo. Profe, ¿qué era PF y PR? Principio, fin, significa que Dios es eterno porque no tiene, vamos a modificarlo aquí para que se vea mejor. Sería sin principio y sin fin. En cambio, el hombre sería con principio, con principio, pero sin fin. Ahí lo vamos a hacer mejor porque si no se van a confundir. El hombre sería con principio, pero sin fin. Perfecto, entonces vamos a seguir. Primera definición entonces. Primera definición que nosotros ya tenemos, para que no se me pierdan. Primera definición, Dios, este Dios es un Dios eterno. Esta marca no sirve mucho. Veamos esta. Dios es un Dios eterno. Y las cosas son finitas. Esa es la primera definición que tiene que quedar absolutamente claro. Y la segunda es que Dios crea todas las cosas ex nihilo. ¿Sí? Eso es lo primero que tiene que quedar claro en esta primera parte. Sigamos entonces.
Entonces, la otra pregunta que nos salta es la pregunta acerca de ¿quién es Dios? Y para responder esta pregunta es importante hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cosa que ustedes de seguro han visto. Ese triángulo es el triángulo que significa la omnipotencia. La omnipotencia de Dios sería el Dios que todo lo ve. De seguro lo han visto tal vez los billetes de dólar o en algunas películas de ciencia ficción y cosas así de misterio, cosas por el estilo. ¿Cómo los cristianos definimos a Dios? Primero, Dios es uno. No es que Dios sean varios, sino que Dios es solamente uno. Pero Dios tiene tres personas. La primera persona se llama la persona del Padre, la segunda persona se llama la persona del Hijo, y la tercera persona se llama la persona del Espíritu Santo. Primer elemento a considerar: omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Sí? Perfecto, María Fuensalida. Pero esas se llaman los atributos divinos: omnipresente, omnisapiente, omniconsciente. Entonces, nosotros, el primer elemento que iba a decir, cada uno de estos elementos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son y tienen la categoría de son personas. ¿Y qué significa que sean personas? Es que cada uno de estos elementos son, la definición es larga, pero es sustancia individual de naturaleza racional. Esa sería la definición de sustancia, de persona. Pero persona significa que ellos tienen atributos propios. Tienen atributos propios que le dan su propia identidad. Por lo tanto, las personas de la Trinidad no son lo mismo, sino que son distintas. Y cada una de ellas tiene realidades que se van a llamar misiones, procesiones, envíos, orígenes, que son completamente distintos. Primera salvedad: la Trinidad no es una familia como nosotros la comprendemos como la familia nuclear. Es decir, no es que el Padre sea realmente Padre del Hijo, en el sentido que haya también el Espíritu Santo sea una madre, sino que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es Espíritu Santo. No es que haya un papá, una mamá y un hijo, no es que sean entre ellos una relación familiar. Porque si consideramos el Espíritu Santo como una dimensión femenina dentro de la Trinidad, nos equivocamos. Por lo tanto, ¿qué significa esta dimensión trinitaria? Voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible. La forma más sencilla para explicar el elemento de la Trinidad es recurrir a una definición que es de San Agustín. Y la definición es el siguiente, o la siguiente. El Padre es el amante. El Hijo es el amado. Y el Espíritu Santo es el amor. ¿Cuál es el acercamiento que nosotros tenemos como cristianos para definir a Dios? Que es 2 de Timoteo 2:4. Dice, ups, me equivoqué, están muy grandes. Dice, Dios es amor. Y esto tiene una larga explicación que lo vamos a ver inmediatamente ahora. Pero ¿qué significa eso que Dios sea amor? Significa que el Padre es el eterno amante. Por lo tanto, es un amante que desde todos los tiempos lo único que ha hecho ha sido amar. Después, el Hijo, es decir, en quien deposita este amor, por eso es el amado, se llama Hijo, porque eternamente el Padre ha amado a su Hijo. ¿Y cómo se llama la relación que existe entre el amante y el amado? Esa relación entre el amante y el amado se llama amor, que nosotros llamamos Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nosotros podemos desprender de esta definición?
podemos desprender tres cosas. Uno, como ya hemos dicho, Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es amor. El hecho de que sea amor nos da una primera definición, que Dios es relación. ¿Relación entre qué? Relación entre, y lo voy a poner acá abajo, con otro color, relación entre personas. Y la tercera definición, que es extremadamente importante en esta relación entre personas, que es una relación eterna. Y si es eterna, que va a ser una de las características que vamos a ver inmediatamente, es una relación que, si es eterna, es sin tiempo, por lo tanto va a ser fiel. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estas cosas son complejas de comprender de buena a primera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos tratando de resumir casi cursos completos de teología. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Consultas? Perfecto, para seguir adelante. Entonces la pregunta que nos surge ahora es la siguiente. ¿Por qué se da esto de la creación? Porque la creación debería tener un rol dentro de Dios, y Dios es perfecto. Si Dios es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, si Dios se ama eternamente en sí mismo, ¿por qué tiene que crear? ¿A alguien se le ocurre alguna respuesta? ¿Por qué Dios tendría que crear? ¿Para qué Dios crea? ¿Para qué Dios sale de esta existencia eterna a crear cosas que son finitas? ¿Por qué a Dios se le ocurre crear? ¿Por qué no simplemente se quedó tranquilo en su existencia eterna? Sino que Dios tiene esta necesidad, podríamos decirlo así, de crear. ¿Para qué ocurre el amor? Perfecto, Sebastián, le diste completamente en el clavo. Fíjense que la creación no es otra cosa, sino que es una, y lo voy a escribir para que no se olvide acá, es una consecuencia, y esta consecuencia tenemos que entenderla bien, sin necesidad del amor de Dios. ¿Por qué es una consecuencia sin necesidad? Pues acuérdense que la necesidad implica límite, y en Dios no hay límite. Lo voy a explicar así, pedagógicamente hablando. Imagínense, y esta es una explicación pedagógica, no trata de ser una explicación teológica. ¿Qué significa que sea una explicación teológica? Que trata de dar una idea, trata de dar una sintonía, no trata de ser la explicación de cómo realmente podría ser algo. Entonces imagínense que esto que ustedes están viendo acá es Dios. Todo esto que ustedes están viendo aquí es Dios. Pues acuérdense que antes de que las cosas existieran, Dios existía. Y como Dios era este infinito amor, ¿qué es lo que Dios hace para que las cosas existan? Es como si Dios hiciera, ups, no me funcionó la técnica, es como si Dios hiciera un pequeño vacío dentro de su ser. ¿Y qué significa que dentro de su ser, que esto que está acá, dentro del ser de Dios sería la creación, sería todo lo creado? Significa dos cosas. En primer lugar, que la creación es distinta de Dios,
que la creación no es Dios y que la creación participa de Dios. Pero hay algo más en esta creación que se encuentra inserida al interno de Dios, pero dentro de un espacio en el cual Dios no es. Que aparece una palabrita acá que va a ser muy importante en toda esta historia que vamos a ir creando, y que esta palabrita es, lo voy a poner con otro color, que es el proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto. Y ese proyecto es un proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es decir, hay una idea, hay una planificación, hay una orientación por la cual Dios hace todas las cosas. Responde inmediatamente la pregunta: ¿y qué significa que exista un proyecto? Significa que en última instancia Dios ama y no deja solo lo creado. Por lo tanto, todo tiene un fin. Ahora respondo algunas preguntas. ¿Cómo participa Dios de la creación? A través del proyecto divino. Esa es la participación de Dios. Toda la creación de Dios participa a través de ese proyecto divino, porque Dios sustenta la creación. Como ustedes ven en esta imagen que yo hice acá, en toda esta imagen la creación se encuentra sustentada. Es decir, es como si estuviera, disculpen que no sepa dibujar tan bien, pues. Es como si estuviera la mano de Dios sustentando la creación, para que la creación siga existiendo. Acuérdense que las cosas reciben su ser de Dios. ¿Sí? Bien, entonces, ¿tenemos claro el porqué de la creación? ¿Por qué puso todo tiene un fin? Porque acuérdense que está en la idea de proyecto. Esta idea de que todo tiene un fin significa proyecto. Fin no significa término. Eso puede ser que se estén complicando. Fin aquí no significa término, sino que fin significa, yo puse un fin, y un fin significa con sentido. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso de que sea con sentido? Que hay un proyecto significa que tenemos un destino. La palabra destino no iría aquí. Es algo parecido al destino, lo voy a explicar inmediatamente. Pero acuérdate que la palabra destino es una palabra griega, y destino significa que es manejado por alguien. Gonzalo Gómez pregunta, ¿que haya un proyecto significa que todos tenemos un destino? No, la palabra destino, significa que alguien controla. La palabra destino significa que en última instancia no hay una libertad. Acuérdense que los héroes griegos tenían un destino, pero ese destino de una u otra forma era manipulado por los dioses. Nosotros, ¿qué decimos? Decimos que la creación tiene un fin, y ese fin significa que es un fin con sentido. ¿Cómo se entiende ese sentido? Se entiende que nada es al azar. Nada en la existencia humana es azaroso, pasa porque sí, sino que pasa porque tiene un sentido. ¿Y por qué tiene ese sentido? Nuevamente, ese sentido existe porque existe un proyecto. El padre Hurtado, para representar esto mismo, él decía lo siguiente, que es una frase antigua, no una frase que sea de él. La frase es: Dios
escribe derecho en líneas torcidas. Porque parece que las cosas a veces no fueran como nosotros las estamos planeando, pero aún así nosotros podemos descubrir en esas cosas que a veces no tienen sentido la presencia de Dios. Lógicamente, para llegar a esto es necesario hacer un acto de fe, que vamos a ir inmediatamente qué significa eso. Pero hasta el momento, ¿entienden el porqué de la creación, el porqué del proyecto de Dios? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Acuérdense que para mí es muy importante que no vayan quedando dudas, porque así vamos construyendo esto se va construyendo poco a poco. Porque vamos a hablar inmediatamente ahora de esto de la creación. ¿Qué dice abajo del proyecto de Dios? Dios ama y no deja solo lo creado. Y todo tiene un fin. Te lo agrando un poco para que lo puedan ver. Pregunta entre paréntesis, ¿están viendo bien la pizarra digital? ¿Hay algún problema? ¿Ven las letras bien? Simplemente, bien, perfecto. Gracias, Lucas. Lucas pregunta, ¿cómo se lleva a cabo ese proyecto? Ajá, esa es una pregunta muy interesante, pero una pregunta que vamos a ir respondiendo poco a poco. Poco a poco vamos a ir respondiendo esa pregunta, porque la palabra proyecto es una palabra que de una u otra forma nos va a guiar en toda la historia que estamos haciendo. Porque ese proyecto de Dios es un proyecto, quiero ver si acaso este es el plumón grueso, sí. Ese es un proyecto el proyecto de Dios es un proyecto que va a guiar toda la historia. Sería, como dicen los franceses, el leitmotiv, que va a guiar toda la historia de salvación. Ahora, la pregunta es, ¿el proyecto de Dios se realiza o no se realiza? Esa sería la gran pregunta. Porque para que un proyecto se realice, necesita la intervención de otros. Lógicamente del que diseña, pero también de los materiales, de las demás relaciones que se van diseñando. Por lo tanto, el proyecto de Dios no necesita solamente del que diseña. Gonzalo Gómez dice, profesor, no entiendo, si nada es al azar, es porque estamos destinados a algo, ¿no? Perfecto, nosotros estamos destinados a algo. ¿Qué cosa decimos los cristianos con respecto a eso? Que ustedes de seguro tienen que haberlo escuchado. Si nosotros estamos destinados a algo, y lo muestro acá, significa que cada uno de nosotros tiene una vocación. ¿Y qué sería la vocación? Ese sentido o ese término o ese fin de la vida nuestra. ¿Cuál es la primera vocación del ser humano? Y aquí estamos hablando del texto Familiares Consorcio. La primera vocación del ser humano es la vocación al amar. ¿Qué cosa nos diría nuevamente San Agustín? Y lo escribo acá. Amar y ser amado era mi problema. El hombre siempre busca estas dos cosas, amar y ser amado. Por lo tanto, la vocación se entiende como eso, como el sentido, el fin de nuestra vida. Y que cada uno puede realizar de diferentes formas. A veces se equivoca, a veces no lo encuentra, a veces realmente lo encuentra, a veces cuesta sacrificio encontrarlo, a veces hay que renunciar a cosas para buscar otras mejores. Eso significa la vocación. Porque la vocación implica hacer sintonía entre ese querer de Dios y el querer del hombre, para darle sentido pleno a nuestra existencia. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Como ustedes ven, es imposible hacer esto en PowerPoint, porque ya tiene tanta raya que como que si alguien lo ve no lo va a entender. María
¿Podría repetir qué es la creación? Dice Cristóbal Reiner, y María Urra no entiende lo que es la vocación. Vocación viene de la palabra latín que significa vocare. Vocare significa llamado. Es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros a cumplir una tarea específica, un rol específico. Por ejemplo, imagínense que ustedes le tuvieran miedo a la sangre. ¿Ustedes podrían ser cirujanos? ¿O una persona que le tiene miedo a las alturas podría trabajar en edificio alto? Idealmente nosotros decimos no, a menos que haya un trabajo personal para hacerlo. Por lo tanto, ¿qué significa? Que ese llamado que Dios nos hace depende de nuestras propias características, de nuestros propios gustos, de nuestros propios elementos que para nosotros son importantes. Por lo tanto, la vocación siempre tiene una relación, y una relación muy importante entre el sentido de la realidad y los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Puede repetir lo de la creación? La creación es simplemente el hecho de que Dios hace como un espacio, esto es una explicación pedagógica, hace como un espacio dentro de su propio ser, pero hace un espacio que Él no es, sino que es distinto de Él. ¿Y cuáles serían los elementos esenciales de la creación que están acá? ¿Es distinto de Dios? ¿No es Dios? ¿Participa de Dios? Y Dios dentro de la creación tiene un proyecto, que es lo que estoy explicando hasta ahora. Esa sería la dimensión importante de la creación. Ignacio Giddings dice, profesor, hay una película muy buena para introducir este tema que se llama La cabaña, que está en Netflix. Explica el tema del amor de Dios, la libertad del actuar del hombre y la Santísima Trinidad. Perfecto, entonces recomendamos a todos que puedan ver la película que se llama La cabaña, que está en Netflix. Yo no la he visto de todas maneras, la voy a ver cómo, qué tal. Pero sí que ya le recomendamos una película. Eso se llama, lo que acaba de hacer Ignacio, esos flechazos de conocimiento, hacer sincronía con los conocimientos, para poder ir armando un conocimiento entre nosotros. Así que, gracias Ignacio. ¿Preguntas hasta aquí? Porque ahora nos vamos al tema de la creación. Lo primero que explicamos sería antes de la creación, pero ahora nos vamos al tema de la creación. Que nos queda como poco espacio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Está todo bien? ¿Sigo entonces? Sebastián Zúñiga tiene no duda. Adelante, Sebastián. Para mí lo importante es que ustedes aclaren todas sus dudas. Eso es muy importante, porque esto lo van a ver tal vez una vez en la vida, no lo van a ver más. Adelante, Sebastián. Voy a ir a tomar un poco de agua y vengo. Disculpen que se me estaba secando la garganta. En el modelo pedagógico que nos mostró, ¿sirve para no caer en el panteísmo? Explico entonces primero qué es el panteísmo. Los cristianos creemos en el panenteísmo. En cambio, otros grupos religiosos, como por ejemplo el budismo, creen en el panteísmo. Voy a hacer aquí la explicación. Disculpen que me alargue un poco en esto, pero son palabras que es bueno entender. Está el panteísmo y el panenteísmo. Teísmo significa Dios. Pan significa cosa. Entonces, en el panteísmo, Dios se asemeja a las cosas. En el panenteísmo, Dios es distinto a las cosas, aunque las cosas provienen necesariamente de Dios. Esa es la diferencia. Por eso que la explicación pedagógica es para no caer en el panteísmo, para no decir que las cosas son lo mismo que Dios, como si fueran relaciones que se asemejan. Es completamente distinto porque son distintas de Dios, pero se sostienen en Dios. Así que muy buena pregunta, Sebastián. Ahí está, panteísmo y panenteísmo. ¿Preguntas, consultas? Si no, pasamos al tema de la creación.
Perfecto. Entonces, vamos a la creación. ¿Cuánto se demora Dios en crear todo? En el relato del Génesis. Esto es cultura general, por lo menos en el mundo occidental. En el relato del Dios del Antiguo Testamento, llamado Yahvé. 7 días, 6 días. 7 días. No. Se demora 6 días en crear. Se demora 6 días. Ese vamos a usar otro tipo de letra para no confundir. Se demora 6 días. Porque el séptimo descansó, perfecto. Porque el séptimo se tomó vacaciones. Ahora, la pregunta es, si Dios es omnipotente, omnisciente, omnisapiente, solamente a una palabra de Dios pueden caer murallas, ¿por qué se demora 6 días? El tema aquí es completamente ecológico, que quede absolutamente claro. Si Dios es completamente sabio, no necesita consejo de nadie, ¿por qué la creación se demora 6 días? Y si ustedes se fijan en la creación, ¿qué cosa se crea primero? ¿Se acuerdan del relato de la creación si es que lo vieron alguna vez? Si uno tuviera que hacer un gráfico, ¿cómo se hace la creación? Que inclusive podría ser medio darwiniana. Primero la luz y después las tinieblas. Se separa la luz de las tinieblas. Después que se separa la luz de las tinieblas, ¿qué cosa hace? Se separa. Acuérdense que el mundo antiguo creía que todo estaba compuesto por agua. Inclusive arriba en el cielo era pura agua que había. Se separa la tierra y el mar. Perfecto. Una vez que se separa la tierra y el mar, ¿qué cosa pasa? Después de la tierra y el mar. Claro, ahí fue la primera noche y el primer día. Perfecto, perfecto, perfecto. Después de eso, acuérdense que comienzan las plantas. Después de las plantas comienzan los animales. Y después de los animales empieza el hombre. Entonces, fíjense, si tuviéramos que hacer un esquema, y este esquema no trata de ser un esquema que sea prejuicioso, por poner un nombre, pero comienza de las cosas que son sencillas a las cosas que son complejas. Ese es el primer dato que nosotros tenemos acerca de la creación. Ahora, la pregunta nuevamente, ¿por qué se demoró 6 días? ¿Y por qué esta creación es desde las cosas que son más sencillas a las cosas que son complejas? ¿Qué nos puede decir esto de Dios? ¿Qué dato? Porque lo que Dios hace nos dice algo del hacedor, del creador. Esa es la forma como la teología se hace. Cada vez que yo realizo una acción, eso me dice cómo es el que hizo. ¿Qué cosa eso nos dice de Dios? Que lo haya hecho en 6 días y que haya sido como de lo sencillo a lo complejo. ¿Qué se le ocurre? ¿Nada? Entonces, fíjense, lo primero que nosotros podemos sacar de conclusión es que significa que Dios tiene sabiduría. ¿Y por qué tiene sabiduría? Porque parece que las cosas, cuando las va creando, va probando si las cosas van teniendo resultados. Las va elaborando como si fuera, y aquí viene un tema que es extremadamente importante y que nosotros ya lo habíamos visto, como si fuera un artesano. Como si fuera un hombre que va elaborando con sus propias manos la creación. Como si la creación fuera saliendo directamente de él. Como si la creación no solamente fuera sabiduría, sino que esto ya lo hemos dicho, sino que tiene una finalidad. Toda la creación es hecha por algo. Tiene un sentido. La creación no es porque sí nomás.
Pero esa sabiduría, ese artesano, implica que también todas las cosas creadas, tienen un porqué. Un porqué que no significa dominación, que significa simplemente, y aquí ustedes me van a perdonar la flecha, sino que significa, déjenme hacer la flecha con otro color para que no, vamos a hacerla con un color, este. Significa que este porqué es un porqué que tiene una relación directa con quién es Dios. Tiene una directa relación con quién es Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos preguntarnos acerca del porqué de las cosas, no tenemos que recurrir a la cosa, sino que tenemos que recurrir directamente a Dios. Porque la cosa nos va a mostrar el por qué Dios ha creado una determinada cosa. ¿Cuál es la diferencia que existe aquí con el tema ecológico? Es que nosotros, como ya lo hemos explicado, dejamos de entender la esencia de ese porqué y lo transformamos ese porqué en algo útil. Esta es toda la crítica ecológica, todo esto que está aquí sería la crítica ecológica. Entonces, al transformarlo en algo útil, lo transformamos en algo útil para nosotros. Y reducimos la creación simplemente a una cosa. Perdiendo, ¿qué cosa? La sabiduría de Dios a la hora de hacer las cosas. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, perfecto. Entonces, cuando llegó el tiempo propicio, Dios creó a Adán y Eva. Y aquí les voy a pedir ayuda a algunos de ustedes. A ver, Lucas dice, pero el Génesis no es un texto literal, ¿verdad? Dios no se demoró 6 días en crear las cosas, es un texto metamórfico de las cosas importantes de la creación. Bueno, no lo había dicho, pero tienes toda razón, Luis, respaldiza. El texto de la creación es el último texto que se crea en la Biblia, no es el primero, sino que es el texto que resume el sentir del pueblo de Israel en relación a la pregunta, ¿qué cosa se creó o qué cosa había en un principio? Esa es la idea del texto del Génesis. Es como si fuera un cuento, pero este cuento expresa todo esto que nosotros hemos hablado acá. Es decir, tiene un contenido teológico extremadamente importante, porque nos habla de quién es Dios, de quién es el hombre, de quién es la creación, qué significa la sabiduría. Si ustedes quieren investigar un poco más allá, los relatos antiguos de creación son relatos que tratan de explicar el origen del mal, y cómo, por ejemplo, explican el origen del mal acerca de la creación o del hombre. Uno de estos relatos se llama Enuma Elish, y dice lo siguiente, que habían dos grandes serpientes que lucharon, y la serpiente mala fue derrotada, y con la sangre de la serpiente mala se crearon las cosas. ¿Por qué dice eso el relato del Enuma Elish? Porque es un relato que habla de que la creación tiene algo de maldad dentro de sí. En cambio, en el relato del Génesis aquí no existe la maldad, sino que aquí existe el tema de la libertad, que lo vamos a ver inmediatamente. Inmediatamente vamos a ver cómo el texto del Génesis, en un sentido literario, va explicando esto del origen del mal. Porque hasta el momento, si se fijan, está todo bien. Está todo excelentemente bien. No hay problema con todo lo que nosotros hemos visto. Está excelentemente bien todo. Pero parece que en algún momento el mal va a hacer aparición. Y va a hacer aparición con esto de lo que significa Adán y Eva. Y la tentación que va a sufrir Adán y Eva. Bien, entonces, ¿quién puede leer el texto Génesis 1, 26 al 30? ¿Quién nos puede ayudar en voz alta, por favor, si lo tienen por ahí? Génesis 1, 26 al 30.
¿Quién lo puede leer? Si me ayudan. Génesis 1, 26 al 30. ¿Queda algún alumno por ahí? ¿No? ¿Nadie? O sea, yo puedo leer, pero ya leí antes. No importa, no Pero si nadie importa. se Si ofrece, puedo lo leer. importante es que me ayuden a leer para que la voz no sea solamente la mía. Gracias, gracias, gracias. Ya, Adelante. bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, disculpe que cambie el orden. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con dos elementos que son importantes, con dos misiones. Que las misiones es someter y dominar. Estas dos palabritas son las dos palabritas que nos han traído mayor problema en todo el mundo medieval, en todo el mundo moderno y también en el mundo contemporáneo, porque lamentablemente estas dos palabritas justificaban muchas veces el daño ecológico. ¿Y por qué lo fundamentaban? Porque entendíamos el sentido de someter y dominar como si el hombre fuera alguien que estuviera por sobre toda la creación, como si fuera el dueño absolutamente de todo y que él podía malgastar, usar, deusar y hacer todo lo demás. Pero el problema es que, ¿de qué forma el hombre tiene que someter y dominar? ¿Cuál es el sentido de que Dios le haya dado al hombre este poder de someter y dominar en el texto como nosotros lo acabamos de entender? Es que el hombre tiene que someter y dominar de la misma forma como Dios lo ha hecho. Es decir, a través de la sabiduría. Eso fue el pequeño problema que durante siglos olvidamos. Nosotros evitamos el hecho de dominar y someter significa actuar de la misma forma como Dios actúa. Ahora, ¿por qué el hombre debería actuar de la misma forma como Dios actúa? ¿Cuáles son las dos cosas que dice ahí en el versículo 26? Que el hombre fue hecho según qué parámetros de Dios. ¿A qué cosa se asemeja el hombre a Dios? ¿Alguien lo sabe? Profe, no ¿Sí? entendí. Eh, ¿Qué se supone que es someter y dominar en la forma de actuar de Dios? ¿O me perdí? Ya. Acuérdate que Dios había creado todo con sabiduría, ¿te acuerdas? Entonces, en esa Sí. creación que Dios crea toda con sabiduría, todas las cosas tienen una finalidad, como dice acá. Tiene una Ujú. finalidad, crea como un artesano, las crea por alguna razón, las crea por un porqué, tienen un sentido en última instancia. El problema está que el hombre, durante toda la edad moderna, es decir, la edad medieval, comprendió que someter y dominar significa simplemente controlar, o mejor dicho, ser superior a la creación. Pero ¿qué es lo que Dios trató de entender con estas palabras? Es que someter y dominar significa lo mismo que hemos dicho anteriormente, ser sabio, que las cosas tienen una finalidad y tienen un porqué. Y eso fue lo que el hombre olvidó. Y esas son lo que autores modernos hablan de que fue el gran problema religioso con respecto al tema de la ecología.
porque el hombre destruye al mundo, porque no lo hace según la sabiduría de Dios. Esa es la respuesta. Gracias. Perfecto. Entonces, cuando Dios crea el mundo, así crea al hombre y la mujer, lo crea según dos categorías. Lo hace semejante a Dios y lo hace según su imagen. Y aquí viene una complicación. Nosotros somos semejanza de Dios y somos imagen de Dios. Ahora, ¿qué significarán estas cosas? ¿En qué nosotros somos semejantes a Dios? ¿En qué cosa el hombre, la creación, esa imagen y semejanza de Dios? Perfecto, Michelle. Pero ¿en qué cosa nosotros somos semejantes a Dios? ¿Qué significará eso de la semejanza? Porque acuérdense que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, en algo tenemos que parecernos al Padre. O mejor dicho, al Hijo, porque somos hijos en el Hijo. Pero algo de Dios tenemos que tener. ¿En qué cosa el hombre es semejante a Dios? Y semejante significa igual a Dios. Es decir, semejante no es como nosotros lo habíamos visto acá. Disculpen que cambie tanto de color. Semejante no significa que sea un ser superior o inferior. Significa que es igual a Dios. ¿En qué nosotros seremos semejantes a Dios? Es creado imagen y semejanza de Dios en un alma espiritual. Los ángeles también tienen un alma espiritual, pero no son semejantes a Dios. Acuérdense que ante el Hijo de Dios hasta los ángeles se arrodillan. En amar, perfecto, Gonzalo. Nosotros somos semejantes a Dios en que somos seres capaces de amar. Ahora, ¿qué significa eso? En que tenemos la capacidad de amar, perfecto, en que somos capaces de amar. Pero ¿sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa que nosotros seamos iguales a Dios en esa capacidad de amar? ¿Cuál sería el contenido de eso? ¿Qué se les ocurre? La respuesta es, nosotros somos capaces de amar igual a Dios en que podemos dar la vida por otro. No hay mayor amor que dar la vida, no solamente por los amigos, sino que por los enemigos. ¿Se acuerdan que ustedes yo les he comentado? A veces, por ejemplo, sus padres o sus madres velaban el sueño de ustedes cuando ustedes estaban enfermos. Y los velaban de tal forma que ellos a veces no dormían y no comían por estar preocupados de alguno de sus hijos que estaba enfermo. Eso es una muestra al 10% de lo que significa esa capacidad de amor que existe en Dios. Porque nosotros podemos amar de la misma forma como Dios ama y podemos llegar a ese sacrificio por amor. ¿Comprenden esa dimensión? ¿Sí? ¿No? ¿Queda alguno por ahí? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por el feedback. ¿Y en qué se supone que nosotros somos imagen de Dios? Acuérdense que cuando ustedes hablan de imagen, tienen que pensar como en una fotografía. ¿En qué será que nosotros somos imagen de Dios? La imagen tiene que ver con algo cognitivo. Nosotros somos imagen de Dios en que somos seres, si todo perfecto. No es que seamos perfectos, tenemos que ser perfectos, pero no que seamos desde ya perfectos. Si somos imagen de Dios, es que nosotros somos capaces de... Parece que fue muy grueso el lápiz. Somos capaces de conocer. Espero que se lea bien. Somos capaces de conocer.
¿Conocer a quién? Conocer a Dios. Porque somos representación de su imagen. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer a Dios, podemos conocernos a nosotros mismos. Porque nosotros mismos tenemos algo de Dios en nuestro interior, o Dios habita en nuestro interior. Si alguien quiere conocerse profundamente, tendría que conocer a Dios. Porque Dios y nosotros existe una relación íntima, porque somos imagen de Él. Entonces algo de Dios habita en nosotros. No solamente tenemos esta capacidad hacia afuera de amar, en la semejanza, sino que también tenemos esta capacidad interna que implica el hecho de conocer esta profundidad de Dios. Entonces, cuando Dios crea esta capacidad de amar y conocer, implica que también crea con una finalidad. ¿Cuál sería la finalidad por la cual Dios crea al hombre y la mujer? Y la libertad, ahí vamos inmediatamente, porque la libertad es parte de la creación del hombre. Pero lo vamos inmediatamente a entender, Rodrigo. Tu pregunta está estupenda, estupenda tu pregunta. Por lo tanto, si el hombre es hecho por amor, tiene la semejanza de Dios en el amor y tiene la imagen de Dios en el conocer, ¿cuál será la finalidad del hombre? ¿Cuál es el fin de la creación del hombre? ¿Para qué Dios crea al hombre? Acuérdense que ya habíamos dicho en un principio que Dios era relación. Creo que lo escribimos acá. Que Dios es relación. Déjenme aumentar esto para que se vea mejor. ¿Cuál será la finalidad del hombre? Para que se amen los unos a los otros. Perfecto. Tiene que ver con ese amor, pero digámoslo un poco más técnico. La finalidad del hombre en relación con Dios no es otra, sino que la relación. Dios desea que el hombre se relacione con Dios, con los otros y con el mundo. Dios desea que se relacione con Dios, ¿de qué forma? Como su hijo. Dios desea que el hombre se relacione con los otros, ¿como qué cosa? Como sus hermanos. ¿Y de qué forma quiere que se relacione con el mundo? Con sabiduría. Ahora, todo esto que ustedes están viendo acá, es parte de qué cosa, a ver si alguien adivina. Todo este esquemita que acabo de hacer yo aquí, ¿es parte de qué cosa si alguno de ustedes adivina? Y terminamos con esto. Todo esto que ustedes ven acá es parte del proyecto de Dios. El arte de la moral, perfecto, estamos de acuerdo. Eso fue el principio, el término de la última clase. Pero todo eso que está ahí es parte de ese proyecto de Dios. Dios tiene ese proyecto. El problema, que no es problema en última instancia, el problema es que para que realmente el hombre y la mujer, para que el hombre y la mujer establezcan esta relación de amor, y para que realmente sea una relación de amor es necesaria la libertad. Que acuérdense que es un movimiento de la voluntad, como ya lo había explicado Buganza, tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con el tema de la elección. Y es aquí, queridos alumnos, es en todo esto donde comienza nuestro problema. Y es aquí donde vamos a quedar. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? Demos gracias a Dios primero que nos funcionó el computador bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está muy complejo? ¿Muy poco entendible?
Gracias, Lucas. Entonces, lo primero, traten por favor de tener un texto bíblico o por lo menos una página de internet donde haya el texto bíblico para que lo vayan consultando. Yo se los voy a dejar ahora en el chat. Les dejo una página donde está el texto bíblico en caso de que no lo tengan. Ahí se encuentra la página para que puedan ver el texto bíblico con todas las citas, con todo lo demás. Así que gracias por su participación. Yo voy a subir en la tarde dos textos. Voy a subir este texto que ustedes están viendo acá en PDF y voy a subir el texto escrito por mí que resume todo lo que yo estoy hablando hasta ahora. ¿Sí? Que son como 10 páginas más o menos, que es toda la clase hasta que terminemos con el último día. Qué bien que le haya gustado, pero todavía vamos en la primera parte. Vamos en la primera parte y vamos a tratar de que esto sea mejor cada día, para que vayamos terminando y cada uno vaya comprendiendo qué significa esto de la moral y del arte cristiano, para después pasar a los elementos esenciales de la moral cristiana. Así que si no pasamos por esto, no se comprende. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Si no, terminamos hasta aquí nuestra clase y yo subo ahora la presentación. Y durante las pruebas y vamos viendo cómo lo vamos haciendo. Los que entreguen fichas atrasadas, no se preocupen por absolutamente nada por los atrasos de la ficha, porque no vamos a considerar los atrasos de la ficha, porque fue un problema que hubo con la plataforma Canva, así que no se preocupen por eso. Muy bien, desde ya gracias por su participación. Así que desde ya gracias y nos vemos el jueves. Así que ha sido un placer. Chao.